en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras y oyentes de Radio Caput. Bueno, después de unas semanitas, digamos, de vacaciones, ¿no? Porque, ¿qué le podemos llamar a esto de no venir a trabajar a la radio? Pero sinceramente la política argentina no te deja estar de vacaciones. Es imposible poder desligarse de lo que ocurre cotidianamente y que cada vez ocurre peor, ¿no? Así que bueno, uno intenta de escuchar a los pajaritos, de tomar un poquito de sol, de poner música, pero la realidad golpea y no hay manera, no hay manera. Parece que estamos como bloqueados, ¿no? No sé lo que les pasa a ustedes. Bueno, acá estamos, Raquel Márquez, quien les habla, con la operación técnica de nuestro querido Nicolás Chino Román y con la colaboración de Eduardo Zanardi, que siempre nos está acompañando y nos escucha. Bueno, acá estamos, esperando a nuestro invitado. Pero mientras tanto vamos a evaluar un poco las cosas que están pasando en nuestro país y ahora, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y voy a hablar de lo que nos importa a todos los argentinos, que es este DNU y que es esta ley ómnibus, que ya sé, estuvieron hablando el resto de los compañeros y seguramente en todas las radios, en todos los medios no, porque la mayoría de los medios tratan de tapar cuál es la realidad de lo que va a entrar en el Congreso y de cuáles son las intenciones de aquellos que están asumiendo hoy el poder en la Argentina. Y para empezar, así como suavecito, les voy a leer algo, porque esto creo que lo voy a tener que leer de ahora en más hasta que se rechace definitivamente este DNU y esta ley ómnibus. Y que es justamente otorgar la suma del poder público que está penado por la Constitución Nacional. Me parece ser que nuestro presidente, Javier Milei, él, no sé, creo que sabe bastante de economía, pero me parece que sabe mucho de economía que se hablaba en el siglo XIX, porque ya durante el siglo XX cambiaron bastante. Hay muchas diferencias respecto de lo que él opina, por lo menos de lo que dijo en Davos, ¿no? Que dejó a todos con la boca abierta. Pero él además quiere justamente el poder público, la suma del poder público. ¿Y qué dice el artículo 29 de la Constitución Nacional? Ustedes seguro lo saben, pero hay que estudiárselo de memoria, Dice: el Congreso no puede conceder al Nacional ni las legislaturas provinciales, es decir, al Ejecutivo Nacional, ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, las facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor, a las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. ¿Escucharon? Infames traidores a la patria. Bueno, esto es lo que son todos aquellos diputados y senadores que pretenderán que este DNU y que esta ley ómnibus sea ejecutada en nuestro país. Nosotros, por supuesto, desde Somos Grandes, ya ustedes nos conocen, la trayectoria que hemos tenido en estos casi 5 años de salir al aire, que lo que más vamos a respetar es, primero, la Constitución Nacional,
Segundo, la democracia, que cumplimos 40 años y parece ser que, no sé, fueron 400 siglos, porque no hay memoria del costo que tiene a una población, a los habitantes de un país, perder la democracia. Y sinceramente esto que se está planteando en este DNU, que ahora parece ser que, como están haciendo negociaciones con... No son las oposiciones amigables, son los opositores que a lo mejor... Bueno, todo esto es verso, es todo verso. Acá los que dicen que, tenemos que arreglar el artículo 4, la coma 3, el punto suspensivo, esto es porque realmente no tienen conciencia de a dónde quiere ir este gobierno y sus secuaces, porque ya no es un equipo de gobierno esto que están alrededor. Apareció gente que tendría que estar presa, y son aquellos que están armando y armaron el DNU y esta ley. No, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No se puede soportar esta situación. No puede gente que debiera de estar presa y que no está presa, porque tenemos un poder judicial que es cómplice, ha sido cómplice en todos los golpes militares que tuvo la historia de nuestro país. Es muy triste. Y lo digo como una ciudadana común, ¿eh? Yo la verdad nunca tuve aspiraciones a nada de que sea estar en el poder. En realidad tendría que haber peleado por estar en el poder. Seguramente hubiera ayudado a muchos compañeros que hoy tienen que seguir poniendo la cara y el cuerpo y tener que escuchar las cosas que están escuchando en la Cámara de Diputados cuando un presidente de comisión les apaga el micrófono. ¡Qué falta de respeto! Sobre todo Esper, con esa soberbia que tiene y esa risita que les da y les apaga el micrófono. Pero ¿quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? ¿Que va a doblegar a un pueblo que luchó toda la vida para vivir en democracia? Bueno, yo creo que es momento de decir, hasta acá llegaron, muchachos, hasta acá llegaron con los votos. Bueno, no estamos para analizar por qué lo votaron, por qué no, eso será para otro programa. Porque hoy, la verdad, esto es una introducción, pero les quería, antes de presentar a nuestro invitado, que ya por suerte está en nuestros estudios, los estudios de Chicha Mariani de Radio Caput, pero quería hacer esta un poco de introducción para que vean ustedes cuál es la posición de nuestro programa de Somos Grandes, porque siempre digo lo mismo, somos grandes, no idiotas, somos viejos, no estúpidos, hemos vivido y pretendemos seguir viviendo y vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos cuando eran jóvenes, luchar por nuestros ideales, luchar por un país mejor, luchar por la igualdad, la equidad y por una república soberana. Hay muchos que estamos en esta línea, hay otros que están distraídos y hay otros que están sumidos en el hambre y no les da para pensar. A esos lo que le tenemos que hacer es brindarles la igualdad de oportunidades para que puedan tener un trabajo digno, una educación, una salud y se puedan equiparar con el resto de los argentinos o el resto de esos privilegiados que pretenden que nuestro país esté dirigido solamente para 5 millones, los que puedan comer, irse a pasear por todos lados, tener varias casas, yates, en fin, todas esas porquerías que no tienen ningún significado para la vida humana. Bueno, ellos siguen pensando así. Entonces, les quería comentar que se han estado organizando muchos desde el exterior apoyando esta medida que se va a hacer el 24. Y realmente, uno se siente complacida. Y yo creo que esto ocurre porque el resto de los trabajadores, tanto de los partidos sí, pero también de las organizaciones sociales y de trabajadores, no solamente de América Latina, de nuestros hermanos latinoamericanos, sino de muchas de las ciudades más importantes de Europa, que sí han tenido también grandes luchas, porque de allá vienen también esas leyes que a principios del siglo XX llegaron a Argentina luchando por las leyes de los trabajadores. Entonces se dan cuenta que si esta historia y esta idea que tiene Milei y sus secuaces de instalar en el país
puede llegar también a otros continentes, a otros países, y va a ser todo como una historia arrasada de todos los derechos y de todos los muertos que han tenido estas luchas en todos los países, porque los trabajadores somos los mismos en todas partes, no importa en qué idioma hablen. Se trata de vivir con dignidad. Y vienen por todo de verdad, por lo menos es lo que pretenden acá. Pero bueno, nos enteramos, que supuestamente ustedes también, pero lo vamos a recordar, que llegó acá a Buenos Aires un alto comisionado de las Naciones Unidas, que es para los derechos humanos, y pidió participar del debate cuando se trate la ley ómnibus, que ingresó en el Congreso hoy, que justamente ellos consideran que esta ley ómnibus es atentar contra los tratados internacionales sobre derechos humanos que están incluidas en nuestra legislación, porque la gente se olvida que en 1994 hubo una reforma de la Constitución, que yo no estoy de acuerdo. Después vamos a hablar con un constitucionalista de esto, pero en esa oportunidad se incluyeron los tratados internacionales sobre derechos económicos, políticos y sociales y otros tratados internacionales más. Pero acá se quiere barrer con todo, evidentemente. Entonces, este alto comisionado de las Naciones Unidas recogieron la preocupación de las organizaciones sindicales, de los derechos humanos, también de políticos, y sobre ese punto, ¿no es cierto?, se dieron cuenta de lo que se quiere hacer es limitar el derecho a la protesta y muchos derechos más. Por lo tanto, después vamos acá a hablar con nuestro invitado, que ya se los voy a presentar, porque sobre todas las cosas queremos que quede claro que este miércoles 24, tenemos que expresar rotundamente en las calles el rechazo al DNU y a la ley ómnibus. Esto también lo está llamando la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país, junto a los movimientos de jubilados que vienen de provincia de Buenos Aires, los adultos mayores de Cava, los frentes de personas mayores, en fin, todo el sector de jubilados, que de esto conocemos mucho y sobre todo por lo que se viene con el tema de la ley de movilidad y el tema del Fondo de Garantías de la Seguridad. Y nosotros nos vamos a reunir ahí en la Plaza Lorea, que está en Sáenz Peña, entre Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo. Bueno, ahí es donde nos vamos a concentrar el viejaje. Sí, el viejaje. Estos estúpidos viejos que andan con bastones y meados, como dice Milei, vamos a estar de pie ahí. Y realmente vamos a apoyar el llamado de la CGT, de las dos CTA, que conjuntamente con gremios y sindicalistas, de todo el quehacer político y cultural del país, estamos en pie de guerra. ¿Por qué no decirlo? Estamos en pie de guerra porque nos están proponiendo una guerra. Porque si nos quieren quitar todo, esto ya no es una cuestión de ver, bueno, si te doy esto y me das aquello. No, déjense de pavadas, muchachos. Ya lo conocemos todo esto, ya lo conocemos. Acá hay que ponerse firme, no hay otra. Así que bueno, estuvimos recibiendo también las adhesiones y convocatorias en las distintas embajadas organizadas por argentinos de muchos países de Europa, como sabemos que desde Berlín, Barcelona, Madrid, París, Toulouse, Roma, Bruselas, Londres y toda esta red nacional de Argentina que no quiere que se venda. Y esto se está manifestando en las redes. Y hay que darle importancia a las redes, porque la gente despacito se va enterando. Bueno, ahora sí, le voy a presentar a nuestro invitado, que para mí es un honor. Yo lo he conocido hace muchos años. Él ha sido presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y Trabajo durante varios mandatos en el Congreso de la Nación. Él es un diputado, mandato cumplido, pero también es un especialista en seguridad social y también ha sido presidente del Instituto de Previsión Social y viene de la corriente del movimiento nacional alfonsinista. Tiene un alto recorrido en política
y es una persona muy coherente con sus principios y con las cosas que apoyó siempre, porque yo he estado en el Congreso de la Nación cuando él era presidente de la comisión, lo he escuchado, y nunca bajó ninguna de las banderas. Así que, buenas tardes, bienvenido Eduardo Santín, qué gusto que estés acá conmigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Con placer de estar compartiendo con vos esta tarde. Buenísimo. Bueno, y queríamos un poco en esta oportunidad desandar ahí los términos de qué significa el tema de la seguridad social, a qué compete a la seguridad social para el pueblo argentino, cuáles serían las consecuencias, digamos, ¿no?, de este proyecto del DNU y de la ley ómnibus, cuáles serían las consecuencias que dejaría al pueblo trabajador, a la sociedad en su conjunto, en todos sus niveles. Sí, primero yo te escuchaba hace un ratito hablar de la delegación de facultades. Creo que tanto el proyecto original de la ley ómnibus como lo que hoy le hicieron llegar a los diputados, es decir, de esta propuesta de reforma o negociación que han tenido, siguen manteniendo la delegación de facultades. Más que antes era por 4 años, ahora es por 1, digamos, la realidad no cambia mucho. Si el Congreso le vota esa delegación de facultades, todo el resto de la ley no importa. Porque en el tema previsional, en los pasillos de ANSES se escuchan barbaridades. Barbaridades como que se está pensando en el cambio de la edad jubilatoria, se está pensando en suprimir la pensión por viudez en el caso de los concubinos o los convivientes. Se está pensando en diferenciar a aquellos que se jubilaron por moratoria de los que no se jubilaron por moratoria. Eliminar la moratoria, digamos, lo que queda de la moratoria, que todavía le queda 1 año y un poquito más. Eliminar regímenes especiales como el régimen docente, por ejemplo, el régimen de investigadores. Es decir, la realidad es que darle esta facultad al presidente de la República, porque este no es un presidente común, digo, porque hubo otros presidentes a los cuales le dieron facultades extraordinarias, pero este presidente acaba de mandar un DNU modificando 300 leyes. Entonces digo, no es un presidente, digamos, al cual uno le puede tener confianza de que se va a atener a los cánones específicamente de un sistema democrático. Entonces, digamos, a mí me parece que ese es el primer tema. Si, digamos, con el artículo 1, es decir, se suprime todo el resto de la ley. Así que yo aspiro a que los legisladores, es decir, sobre esto pongan la lupa, y la realidad es que, digamos, sobre eso no avancen. La segunda cosa que me parece de la ley es el tema de cómo nos meten la mano en el bolsillo de los jubilados, específicamente con el tema de la movilidad. Es cierto que la ley de movilidad actual es una ley que, bajo las condiciones económicas que tiene hoy la Argentina, no funciona. Porque esta ley funciona bien cuando la economía tiene una inflación razonable, digamos, por debajo de 20%, 25%, cuando los salarios crecen y cuando la economía crece. Por eso en el periodo 2009-2015, los salarios o los haberes de los jubilados, digamos, tuvieron una recuperación cercana al 38%. La realidad es que cuando eso no funciona, como no funcionó en el gobierno de Macri o como no funcionó en el gobierno de Fernández, la realidad es decir, los jubilados, todo eso que habían ganado lo han perdido y un poco más. Entonces, lo que uno debería pensar en una ley de movilidad es que esta es una ley que uno debería mantenerla,
pero que tuviera alguna cláusula gatillo. Alguna cláusula que cuando esto da por debajo de los índices de inflación, bueno, compensara esa diferencia. Cosa que cuando la inflación se estabiliza en la Argentina y la Argentina empieza a crecer, digamos, si esto llegara a pasar con este gobierno, la realidad los jubilados empiezan a recuperar el haber, porque esto que están planteando, aparte, el articulado que hoy presentan tiene una trampa, porque están diciendo que a partir de abril van a ajustar teóricamente con el índice de precios. La realidad es que el articulado dice otra cosa. El articulado que mandan está diciendo que van a calcular con la variación del índice, que es una cosa absolutamente distinta al índice. El índice se aplica directamente porque el índice es la variación de la inflación en la Argentina. Pero cuando uno habla de la variación del índice, por ejemplo, si la inflación de enero es del 25% y la de febrero del 26%, la variación del índice no es el 25% que está ahí, es el 4%. Porque ¿qué pasó? Entre el mes de enero y el mes de febrero aumentó el 4% la inflación. Entonces, digo, yo hoy lo hablaba con algunos legisladores y con algunos periodistas. Me decían, no, bueno, pues se deben haber equivocado el redactarlo. Digo, mira, la realidad es que yo creo que son lo suficientemente jodidos para no equivocarse en la redacción. Esto no se equivoca. Y aparte siempre se equivocan en contra nuestra. Digo, así que, Sí, claro, si se equivocaran a favor, bueno, uno podría pensar que es una equivocación. Pero acá se están equivocando a favor nuestro, están metiendo extremadamente la mano en el bolsillo. Creo que si los legisladores no toman conciencia de que o eso está mal redactado. Pero aparte se están morfando un mes en el medio. Es decir, ¿por qué? Porque la ley de movilidad dice que va a funcionar hasta marzo. ¿Cómo funciona la ley? Toma el último trimestre del año pasado. Entonces se toma octubre, noviembre y diciembre. Y en abril van a ajustar con el índice que tienen. ¿Cuál es el índice que van a tener en abril? El de febrero. Entonces se combinó el índice de enero, ¿no? En el medio. El índice de enero, todo el mundo presupone que va a ser el 20-25%. Entonces digo, claro, si es el 25%, es decir, te están afanando la mitad de una cuarta parte del salario. Entonces digo, es decir, llegamos a nada. Digo, la realidad es que si uno no toma conciencia de que son casi unos crápulas, digo, porque es decir, porque aparte lo quieren hacer aparecer con que a partir de ahora van a ajustar por el índice de inflación, digamos, para que la gente tenga el salario actualizado. Primero que no tenemos ninguna posibilidad de recuperar lo que perdimos cuando está en el índice de inflación. Pero bueno, supongamos que, es decir, no perdemos más. Pero aparte lo están afanando un mes. Entonces esto que Caputo dice que tiene que disminuir el gasto en seguridad social, el 0,4% del PBI, o sea, un 10% de todo el gasto total que quieren disminuir van a pagarlo los jubilados. Es decir, la realidad es que lo van a absorber con esta diferencia de estos meses. Bueno, lo cual esperemos que los me parece que hay que, por lo menos, tocar pito. Yo, digamos, le hice llegar hoy a algunos compañeros este tipo de cosas para que, por lo menos, toquen pito. Para que reaccionen de alguna manera, porque no se puede seguir tocando en el bolsillo al que menos tiene y al que está en un sector más vulnerable, que son las personas mayores. Al mismo tiempo se baja el impuesto a las riquezas, digamos. Por eso, plata hay. Lo que pasa es que no la quieren poner en donde los sectores más lo necesitan, sino, como siempre, la quieren llevar ese dinero a lo que tienen el poder real económico. Vos te referías hace un ratito al tema de la seguridad social. La seguridad social que el presidente denigra, porque dice que es una barbaridad, que es una estafa. Sí. Es decir, que
aquellos que más tienen tengan que poner plata para los que menos tienen, porque no. Sí, ya parte de un concepto totalmente deshumanizado. La realidad es que la seguridad social es cierto una transferencia de ingresos. No hay ninguna duda que es eso. Es decir, así como lo es el salario, así como lo es la educación, así como es la salud, son transferencias de ingresos entre aquellos que tienen más y los que tienen menos. Entonces, es decir, la realidad es que uno en una sociedad donde no todos nacemos igual, nos desarrollamos igual, tenemos las mismas posibilidades. Es decir, no es lo mismo haber nacido en la casa de los Macri que haber nacido como yo, que nací en Pompeya. Digo, sí, yo también nací en Pompeya. ¡Qué increíble! Mira, nací en la calle Traful, mira. Bueno, yo en Cachi y Andrés Ferreira. Ay, nomás. Éramos vecinos de nacimiento. Éramos vecinos. Y digamos, no es lo mismo. No es lo mismo. No. Es decir, digamos, por más que, digamos, y no es lo mismo haber nacido ahí donde yo nací que nacer en Tucumán a alguien que está trabajando en la zafra. Entonces digo, hay una diferencia. Todos tenemos una diferencia. Sí. Entonces digo, ¿qué hace el Estado? El Estado tiene que poner banquitos distintos para que nos igualemos. A partir de que, digamos, tenemos no solo igualdad de posibilidades, sino, digamos, porque no solo tenemos que tener igualdad de oportunidades, sino también de posibilidades. Exacto, de posibilidades. Porque la realidad es que poner estos banquitos distintos para que, digamos, nos igualemos. Después, a partir de ahí, cada uno desarrollará su vida de la forma que quiera. Pero tener la oportunidad por lo menos, de hacerlo. Es decir, que el Estado nos dé una ayuda para equilibrar, es decir, esas diferencias que tenemos cuando, digamos, nacemos de formas y lugares distintos, y de padres distintos y características distintas. Entonces, digo, frente a estas circunstancias, la seguridad social, y que está muy basada en la solidaridad, ¿y qué se basa en la solidaridad? Específicamente entre aquellos que más tienen, es decir, puedan poner para que los que menos tienen, los que estamos sanos, podemos ayudar a los enfermos, los que están más jóvenes nos puedan ayudar a los que estamos más viejos. Equidad humanitaria, equidad humanitaria. Este mecanismo que hace que, bueno, digamos, uno se desprenda de parte de lo que tiene para ayudar a otro que tiene menos. Entonces, es decir, eso que forma parte de una característica, digamos, que racional del ser humano, que tiene que ver con fundamentalmente con mirar con ojos, digamos, no caritativos, sino con ojos de tender a la equidad, a la igualdad, a creer que tenemos que vivir en una sociedad razonable. Porque después se queja de que, es decir, digamos, hay violencia. Bueno, digamos, la realidad, esa violencia viene engendrada específicamente desde esa desigualdad, digamos, de relegar a la gente. Hay una película que a mí me impactó mucho, que es El Guasón. Sí. Es decir, digamos, hay que verle la otra parte, claro, de la difusión de lo que a lo mejor claro, ellos quisieron decir. Sí, la realidad, yo lo vi desde ese lugar. Es decir, es una película donde, digamos, la realidad, la desigualdad, es decir, que la marginalidad del personaje, que genera violencia. Terrible. Y esa violencia, en definitiva, termina convirtiendo en líder a un señor que está como Milei, digamos, ¿no? Sí, digamos, está totalmente delirante. Delirante, pero, digamos, como termina enfrentándose al statu quo, se termina convirtiendo en un personaje importante. Pero tiene que ver con una sociedad que está sufriendo, con una sociedad que está marginada, una sociedad que no tiene posibilidades. Entonces, digo, ese tipo de cosas es, digamos, donde nosotros tenemos que trabajar para resolver los conflictos. No se resuelve con mayor cantidad de policías en la calle. No, por supuesto. Se resuelve con mayor equidad, con mayor igualdad, con mayor educación, con mejor salud. Totalmente limitado, totalmente limitado. Con una sociedad que tiene posibilidades de poderse ir de vacaciones, de tener un trabajo digno, de poder decir, de tener un celular
o un televisor como nos dijeron, ¿cómo Sanz? No, Franco no, tampoco. ¿Cómo era el presidente del Banco Nación? Claro, era que dijo, se acostumbraron a vivir. Claro, porque nos dijo, se acostumbraron a tener televisor, celular, casa, creían que irse podían de tener, vacaciones. Creían que podían tener. ¿Y él por qué puede y los demás no? ¿Qué es el elegido? Pero hay mucha gente que piensa así. Bueno, por eso. Entonces digo, la realidad, una parte ideológica. Necesitamos tener una sociedad más justa. Y bueno, es decir, da la característica que Milei también tiene que ver con digamos, nuestra propia autocrítica, digamos, porque Milei no nace de un repollo. No, digamos, salió de esta sociedad. Digamos, de la sociedad y la realidad es que también nosotros no habremos hecho las cosas como corresponden. No. Es decir, hay que ver los errores relegado a mucha gente a la pobreza, a muchos hombres y mujeres que trabajaron toda su vida a no poder tener un haber digno, porque hoy tener una jubilación de 105.000 pesos o de 160 con el bono, la realidad es una miseria absoluta. Hace casi imposible una forma de vida. Entonces, digo, ese tipo de cosas que es la que tendríamos que haber trabajado específicamente por resolver, bueno, no lo hemos hecho. No resolverlo, es decir, termina en tipo como el Guasón o Milei. Bueno, ahora en nuestra segunda parte, porque ahora vamos a tomar un poquito de agua, vamos a relajarnos un poquito y vamos a ir hablando justamente de cuántas cosas le da el trabajador a los empresarios y cómo se nos ha ido quitando el poder adquisitivo a nosotros para ellos seguir adquiriendo mayor y mayor riqueza. Y por qué la importancia de tener a un Estado que medie entre el mercado y los monopolios para que todos podamos disfrutar de nuestras conquistas, como acabas de decir, que cada uno, si tuvo una equidad en la educación, en la formación, puede elegir diferentes caminos. Y puede llegar a tener un buen trabajo y vivir bien, o puede elegir vivir de otra manera, pero que sea una elección del pueblo, de la gente, no del sometimiento. Yo soy hijo de una gallega que vino de España y de un colectivero. Así que mirá vos. Digamos que la educación pública me permitió, yo fui a la primaria al Barrasconi, un colegio fantástico, muy conocido. Ahí en Parque Patricio. A la secundaria a Otto Kraus, me recibí de ingeniero en la tecnológica, y la realidad es que esa sociedad me permitió al hijo de un obrero, y de lo que hoy sería una señora que viene de Paraguay, porque antes venían de España, ahora vienen de Paraguay, de Bolivia. Es decir, digamos, la realidad es que digamos, casada con un hombre que maneja un colectivo, un camión, o ese tipo de cosas. Entonces, es decir, la oportunidad. Entonces digo, es decir, ese hijo de ese obrero, es decir, en la práctica, es decir, pudo ir a la universidad, recibirse, es decir, yo tenía una ventaja comparativa que vivía en la ciudad de Buenos Aires. Eso es verdad. Que es una ventaja comparativa. Y tuve la ventaja comparativa que desde el día que terminé mi escuela secundaria tuve trabajo, y trabajos formales. Entonces, es decir, la realidad es que yo llegué a mi edad jubilatoria con 47 años aportados. Claro. Eso no todo lo tiene. Claro. Entonces digo, eso es un privilegio. Es casi un privilegio como trabajador, porque aunque seas un profesional, has sido toda tu vida un trabajador. Entonces, que a veces eso la gente no lo entiende. Claro, digamos, y aparte siempre estuve de este lado del mostrador, digamos. Del lado del trabajo. Y hay que, digamos, tener en claro, es decir, que el capital necesita de trabajadores para reproducir el capital. Es decir, digamos, los empresarios no dan trabajo, necesitan trabajadores, que son cosas absolutamente distintas. Sobre eso hay que hablar, porque la gente no lo entiende. Ahora yo te voy a presentar a un gran compositor y escritor, se llama Juan Muñiz, y habla justamente de esa idea que teníamos en los 70 de que todo iba a ser posible, de esto que estamos hablando, que es casi una utopía, ¿no? Que el hombre con su trabajo podía seguir mejorando a la sociedad
y que íbamos a tener un país hermoso, que lo tenemos como país, pero que su población podía vivir con dignidad y felicidad en el pueblo. Y lo vamos a escuchar ahora, acá nuestro operador lo va a poner, en chino, es de Juan Muñiz, Los 70. Esos muchachos de los 70 que uno se siente identificado, ¿eh? Ah, claro. Escuchá este poema, es espectacular. Y después seguimos, seguimos con el tema que nos compete hoy. Yo vengo del fragor de los 70, de un siglo que pasó, pero me habita, tronando con rumores de tormenta, que no amaina del todo, que se agita. Yo vengo del 70, de esa raza que se atrevió a vivir en rebeldía y que quemó sus días como brasas en el pagano altar de la utopía. Yo traigo aquellos sueños que soñaron el Chumbi, María Laura y Tacuarita, el Leche y el Patón que derramaron su sangre como un mar de agua bendita. Mis locos, mis valientes compañeros viven en mí porfiadamente bellos. Ya nunca he de tapar este agujero, la culpa de no haberme ido con ellos. No sé si fueron dioses o suicidas los que dejaron su piel a jirones y frente a un mar de balas homicidas usaron como escudo corazones. En cambio sé que fueron los mejores porque quisieron darnos otro mundo, y aún con su inocencia y sus errores brillaron como el sol por un segundo. Yo vengo de ese tiempo ya lejano, donde a pura ilusión y a puro huevo creímos al alcance de la mano la gloria de inventar un hombre nuevo. Comparto su pasión, su rebeldía, su desprecio feroz por la codicia, y guardo como brisa de alegría sus voces que de noche me acarician. De los 70 soy ese dinosaurio que no ha muerto, pero sin eso no me dan las cuentas. Voy solo como un loco en el desierto. Si hay algo en mí de cálido y humano, si hay un resto de amor que no está en venta, seguro lo aprendí de mis hermanos. Los locos, los suicidas, los cuerdos de la vida, valientes y porfiados, esos iluminados, sembraron el amor que me alimenta y ofrendaron su vida en los 70.
Bueno, muchas gracias, Juan Muñiz. Yo me siento conmovida porque, y lo paso varias veces este tema en el programa, porque todos tenemos compañeros que ya no están y por haber defendido esto que estamos hablando acá con nuestro invitado, Eduardo Santín, que es justamente la equidad, la posibilidad de formarse, el hecho de tener una sociedad mejor. Bueno, hubieron compañeros que en ese momento se dieron a una lucha que se sabía lo que se venía. No se equivocaron. Mirá cómo estamos ahora. Por eso mismo los recuerdo primero con mucho respeto. Me parece que siempre los tenemos que reivindicar a todo aquel argentino, argentina, que dio su vida, su lucha por tener un país mejor. Por eso lo sigo poniendo a Juan Muñiz. Y realmente a mí me conmueve profundamente y creo que a todo aquel que escucha este poema también lo conmueve. Pero bueno, acá estábamos hablando con Eduardo Santín de este decreto, de esta ley ómnibus, que es una trampa total, porque dentro de la propia ley ómnibus está el decreto, está el DNU. Sí. Así que es como para embaucarnos. Bueno, no, ponele que sacamos el DNU, pero tienen que votar la ley completa, y dentro de la ley está el DNU, pero no sé, es tan burdo lo que están haciendo, que no lo podemos creer. Estamos bloqueados de tanta estupidez, pero en esa estupidez y en ese bloqueo emocional que nos ocasiona nuestro pequeño intelecto, porque somos inteligentes, decimos, no puede ser que nos estén haciendo esto. No van a hacerlo. Y sí, lo están haciendo, y lo van a hacer. Entonces no puede ser que muchos diputados estén ahí contemplando, no, porque a este articulito le vamos a quitar la coma y va a ser mejor. Ya estuvieron hablando que no, por el momento YPF no se vende, sí, mentira, pero si le dan el poder por un año, en abril, en mayo, hacen otra cosa. Y acá no es solamente YPF lo que quieren rematar. Quieren rematar al Estado. De las 41 empresas que figuraban en el proyecto original, dejaron 37. Sacaron YPF, 3, digamos, que habilitaron a que puedan ser vendidas parcialmente, el Banco Nación, la empresa ARSAT y la empresa de energía, y todas las demás quedan en igualdad que las pueden privatizar así en cualquier momento. Yo quería volver al tema de los trabajadores y los empresarios. Digo, porque la realidad, solemos decir siempre, es decir, que como los empresarios dan trabajo, es decir, tenemos que generarle condiciones especiales para que dé trabajo. Cosa que no pasa en otros países del mundo, ¿no? Porque, digamos, los trabajadores de otros países del mundo ganan 3 veces, 4 veces más que en la Argentina y sin embargo los empresarios lo toman. Y yo creo que hay que trabajar sobre otro concepto, que es el concepto de que el capital no tiene ninguna posibilidad de reproducirse si no existen los trabajadores. Es decir, el dueño del capital, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprar medios de producción, que son las máquinas, y tiene que contratar trabajadores para que hagan funcionar esas máquinas. Porque él solo no podría hacer funcionar todas las máquinas al mismo tiempo. Solo. Claro, él solo no podría. No puede. Digamos, por más que tenga esa voluntad de hacerlo él solo. Entonces digo, la realidad necesita trabajadores para hacer eso y reproducir su capital. En la medida que, es decir, reproduce su capital, bueno, tendrá que, es decir, la puja distributiva específicamente que hay de trabajadores y empresarios, bueno, digamos, ahí tiene que existir el Estado para poner un piso. Por eso nosotros hace muchos años con Miguel Fernández Pastor, cosa que vos conocés muy bien, nosotros venimos trabajando sobre, Miguel acaba de publicar un libro muy bueno sobre el ingreso universal, que te recomiendo, es un libro fantástico. Salió hace digamos, todavía no lo presentó, lo va a presentar en el mes de marzo, pero digamos,
yo tuve la posibilidad de leerlo, es un libro, digamos, de lo mejor. Y la realidad, ¿qué es un ingreso básico universal? Es ponerle un piso al salario en Argentina. Porque en la medida que todos tengan un ingreso, es decir, que permita un grado de dignidad, es decir, todos los salarios tienen que estar por encima de eso. Nadie podría contratar por debajo de eso porque nadie aceptaría, digamos, es decir, ir a trabajar por menos de eso. Entonces, esto hace a una sociedad más justa, una sociedad más libre, una sociedad más productiva. Entonces, digo, ese tipo de cosas. Es decir, pasa que hay una vorágine de que el que tiene mucho tiene que acumular mucho más. Y la realidad es decir, bueno, Milei calificó el otro día a los empresarios de héroes. No habló una sola palabra de los trabajadores, ni una de los trabajadores. Si no están los trabajadores, claro, no había héroes. Claro, no hay empresarios sin trabajadores. Entonces, una sola parte de la historia. No tener en cuenta ese tipo de cosas. Pero aparte es la parte más importante, porque si no tuvieran los trabajadores, es decir, por más capital que tuviera, es decir, se lo comen en sopa, digamos. Entonces, es decir, la realidad necesita de nosotros, los trabajadores, para poder reproducir ese capital. Y esto es un dato fundamental para entender específicamente cómo es la relación entre el trabajo y el capital. Es decir, yo, digamos, soy un radical socialdemócrata, digamos, de ahí vengo, y, digamos, lo hemos pensado siempre desde ese lugar. Entonces digo porque para no confundir, porque algunos dicen, bueno, mirá este loco que de dónde viene. No, son pensamientos. Digamos, son el pensamiento que aparte, digamos, en los países occidentales que tanto, es decir, Milei habla, es decir, la realidad es la lógica común, digamos, cuando uno ve las empresas en Francia, cuando ve las empresas en Inglaterra, cuando ve las empresas en Alemania, es decir, la realidad donde los trabajadores tienen participación en los directorios, bueno, digo, ese tipo de cosas que tienen que ver con una mejor relación entre el trabajo y el capital, que es a donde tendríamos que tender. Este señor, es decir, digamos, tiene un solo objetivo que está planteado en el capital. Hoy han declarado en el boletín oficial que la Argentina ¿viste? Va a haber de membrete en todos lados. Ay, sí, lo leí. Es decir, por la vida, por la libertad y por la propiedad. Digamos, Digo, patria, hogar. Claro. Me hizo acordar a eso, no sé por qué. Patria, familia y tradición. Patria, familia y tradición, Claro. tal cual. Es como un absurdo de volver al siglo XIX. Claro, la realidad es que es decir, estamos volviendo, digo, esto de la propiedad es casi el pelito para la vieja. Yo me quedé con esto, ya listo, ya está. Es decir, es mío. Es mío, sí, yo me quedé, ¿no es cierto? Es decir, digamos, bueno, hay que ver por qué te lo quedaste, si es de propiedad o una propiedad social. Sí, pero decir, él no tiene en cuenta la propiedad que tenemos los que tenemos también derecho, porque el derecho también es una propiedad. Porque aparte, digamos, la realidad es que aquellos que no tenemos propiedad o que no tienen propiedad, es decir, en definitiva, digamos, es como que no existen en el mundo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, los pueblos originarios. Entonces, digo, para él no tendrían que existir. Todo ese tipo de cosas me parece que son parte de un debate. Y el otro debate es que se suele decir que este presidente tiene legalidad y legitimidad, lo tiene porque ganó las elecciones como la ganó, pero los diputados y los senadores también ganaron sus elecciones. Y tienen la misma legalidad y la misma legitimidad. Entonces, digo, no hay una legitimidad mayor en unos que en otros. Es decir, hay igualdad de legitimidades. Yo creo que ya no tiene legitimidad cuando intenta violar la Constitución argentina. Bueno, tiene legalidad porque sumó votos y Está tuvo bien. la oportunidad en una segunda vuelta de ser elegido. Pero todo tiene un límite, me parece. Pero la misma eso. legitimidad y legalidad tienen los diputados y los senadores. Entonces digo, es decir, no regalen su legitimidad y su legalidad.
Es decir, no las regale. Es decir, porque después tienen que volver a su pueblo, a sus ciudades, a sus provincias y explicarle a la gente por qué, digamos, hacen lo que hacen. Nunca explican nada. Sí, digamos, la realidad es que por ahí en las grandes ciudades esto tiene menor impacto, pero los legisladores del interior, cuando llegan a sus pueblos, tienen que explicar. Sí, le ponen un micrófono en la puerta, digamos, lo están esperando. No sé, yo lamentablemente siempre vivía acá en Capital, claro, entonces no sé. Pero la realidad es que los legisladores del interior tienen, digamos, que explicar un poco más. Pero los que vivimos en el conurbano, yo vivo en Moreno, también tenemos que explicar. Es decir, también, digamos, estamos en la calle, hablamos con la gente, tenemos que explicar cómo hacemos, cómo vivimos, qué hacemos, digamos, es decir, digamos, porque... pero me parece que es bastante relativo. Yo creo que a partir de ahora el pueblo tiene que tomar en cuenta esto y tiene que saber quiénes votaron, qué cosas votaron, porque no le podemos regalar el voto a alguien que después nos traiciona, porque si los diputados nuestros votan este DNU y esta ley ómnibus, así como está, o con algunas comas, ¿sabes?, nos están obligando, porque no estamos solamente hablando, bueno, en este momento estamos hablando específicamente de la seguridad social, del trabajo, de los jubilados, pero estas leyes, esta ley ómnibus y este DNU, se mete con cosas demasiado y extremadamente delicadas, como ser la soberanía del país. Aparte hay que tratar cada tema hay que tratarlo por separado, no se puede tratar todo esto no junto. Puede meter todo eso Imagínate, en un mes que tratemos 300 leyes. Cada diputado tenía 5 minutos, tenía 5 minutos para hablar de la ley que tiene 600 artículos. Entonces digo, pero por eso digo, es tan irrisorio, claro, digo, entonces, es tan absurdo. Entonces digo, es un tema casi imposible, digo, es decir, ahora, eso hay que separarlo en pedazos, hay que, digamos, discutir cada cosa en particular. ¿Que van a lograr los diputados? Y yo espero. Ellos tienen, ahora los están apurando para que el jueves mismo aprueben el dictamen para ir a la comisión. Yo siempre tengo fe. Bueno, sí, la fe nunca hay que perderla. Yo siempre tengo fe que por lo que están diciendo, a uno le parece que vamos a ver. Yo no creo que esté todo tan cerrado, y aparte me parece que la marcha del 24 tiene que ser lo suficientemente importante para que muchos legisladores tomen conciencia, digamos, que hay una gran parte del pueblo, es decir, digamos, pensando de otra forma. Porque la marcha va a ser multitudinaria acá en Buenos Aires, pero va a ser muy importante en todo el país. En todo el país, sí. Yo sé que se están organizando en todas las grandes ciudades, en los pueblos. Claro, entonces va a ser muy importante en todos lados. Es decir, entonces, digo, la realidad es que, es decir, también me impacta. Yo tuve muchos años en el Congreso y esas cosas impactan. Es decir, no son gratis. Es decir, cuando vos ves la plaza llena, cuando, digamos, frente a esas cosas, es decir, los legisladores, digamos, ¿por qué? Es decir, son resultados de su pueblo que lo votó también. Es decir, puede haber alguno que otro, como en todos lados, es decir, tiene la banca regalada, pero digamos la realidad la mayoría tiene su banca, digamos, representativa de una parte de la población. Entonces, bueno, digamos, en función de eso, es decir, los hombres y mujeres que están en el Congreso tienen que, bueno, digamos, deberse a su ciudadanía. Que los radicales, esa parte del radicalismo que tanto también apostó por el país, porque hay que reconocérselo. Hay muchos radicales que han sido honorables, hay otros que no tanto, como en todos los partidos, ¿no? Pero vos crees que estos que están dentro de... Hay de todo, hay de todo. Hay en el bloque radicales que están dando una pelea muy fuerte, hay otros que no. Es decir, como todo gran partido o partido mayoritario, digamos, ya el radicalismo no lo es tanto, pero tiene una historia. Pero tiene sectores de centro, sectores de derecha, sectores más de centro izquierda.
Es decir, el radicalismo sigue conviviendo ese tipo de cosas. Es decir, la Juventud Radical, por ejemplo, en la capital federal, marcha al acto mañana a la marcha. Un montón de jóvenes radicales que es decir, la OTR mañana convocó al paro y marcha junto con la CGT. Es decir, hay un montón de comités del radicalismo en el país que se suman al paro y a la marcha. Se está provocando una especie de rebelión también dentro de un partido que en los últimos años fue cooptado por la derecha. Y esa derecha, digamos, como de la Rúa, es decir, también significó en algún momento para el propio radicalismo y le ha significado un costo fenomenal, porque a partir de ahí el radicalismo entró en un tobogán muy... con mucha pendiente. Es decir, la realidad es que hizo que muchos radicales, es decir, como en mi caso, como el caso de Leopoldo, ese tipo de cosas, digamos, es decir, termináramos formando parte del movimiento nacional y popular, claro. Es decir, digamos, porque nosotros no podíamos acompañar determinadas políticas que eran absolutamente contrarias a nuestra propia historia. Sí, como ha pasado también en el peronismo, porque claro. Los Pichetto, que dice ser peronista, y Randazzo y todo eso, yo digo los Pichetto y los Randazzo para hacer una síntesis, ¿no? Hay varios, que realmente lo que están demostrando en lo que menos quieren es ni la unidad ni la dignidad del trabajador, ni que tengamos un país como la gente. Entonces, no es cuestión también de radicales o de peronistas ponerlos enfrentados, sino que hay una sensación que en cada uno de los partidos hay gente que lo que quiere es seguir atornillado a la posibilidad del poder. Y creo que en la Argentina ya no da más para eso. Estamos en una situación de quiebre, para mí, mi manera de ver, peligroso. Igual hoy, digamos, me parece que en la Argentina, digamos, nos vamos juntando todos aquellos que pensamos de una determinada forma, más allá de pertenecer al radicalismo, al peronismo. Exacto, al socialismo. Que pertenecemos a un movimiento nacional que pretende del país otra cosa. Nos tenemos que ir, se nos fue Pero qué barbaridad, te vamos a llamar en otra oportunidad para que hablemos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando ya tengamos bien la letra chica, porque todavía están ahí escamoteando lo que realmente quieren hacer. Y esperamos no perderlo. Esperemos no perderlo, lo vamos a luchar el 24 todos a la plaza a reivindicar nuestros derechos y a rechazar el DNU y la ley de movilidad. Nos despedimos con Gabriel Torres en este tema que es precioso, resistiremos. Este es un resistiremos de un peronismo, pero que está englobando a todo el movimiento popular, por si no lo escuchaste. Otro temazo, mira, es un temazo de la resistencia de un pueblo argentino que no baja los brazos y quiere ser digno, quiere tener justicia social, quiere tener soberanía, queremos vivir como una nación que somos, extraordinaria. Policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender. Van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón, tiren bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver, alucinados, cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo.
nosotros y los 30.000 resistiremos. Riéndose en el tribunal, nos volverán a condenar, resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión, resistiremos. Te va a llegar el celular, van a tirarnos a matar, resistiremos. Porque siempre tras la noche sale el sol, ningún sapo va a callar a un ruiseñor. Resistiremos, mira el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver, alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos, somos el aluvión zoológico del pueblo, que no pudieron suprimir nosotros y los 30.000